Dios le bendiga, hermanos, en esta hermosa noche. Sabemos que es un culto especial, un culto misionero. Y en esta oportunidad me ha tocado dar mi testimonio. No me siento digna de contar absolutamente nada, pero voy a contar lo que Dios ha puesto en mi corazón esta noche. Recuerdo que cuando yo me convertí, Dios me libertó de la opresión satánica que yo tenía, pero no, físicamente Dios trató con mi vida un tiempo con una enfermedad que me limitó para muchas cosas, pero en medio de esa enfermedad Dios me permitió ver su gloria. Yo me acuerdo que no podía apoyar mucho en la iglesia, en las actividades, por lo mismo de mi salud, pero yo lloraba y le decía: Señor, yo quisiera hacer algo para tu obra, yo quisiera ser útil, yo deseo hacer algo para ti, para engrandecer tu reino, Señor. Y me acuerdo que Dios puso en mi corazón un amor hacia los niños, y una encargada de anexo se acercó a mí y me dijo que si yo y mi mamá podíamos apoyar en su anexo una escuelita de niños. Yo acepté muy contenta por el anhelo que había en mi corazón de ser útil, pero lo que me asustaba era que yo no sabía hacer absolutamente nada. O sea, yo no sabía hablar frente a niños, no sabía hablar frente a nadie, era una persona muy cohibida. Entonces me acuerdo que me ponía a orar y le clamaba al Señor y le decía: Señor, ayúdame, porque había días que teníamos que ir al hospital con mi mamá para mis chequeos, pero yo sacaba fuerzas para poder apoyar y para poder continuar con esto. No fue fácil al comienzo, pero poco a poco el Señor empezó a darme sueños, el Señor empezó a darme capacidad, empezó a poner personas que empezaron a enseñarme. Empecé a ver tutoriales y orando también. Me acuerdo que el Señor me ponía la clase, qué debía hablar, cómo debía hablar, qué les gustaba. Y me acuerdo que en la oración fue que el Señor me empezó a enseñar cual maestro enseña a su alumno. Y yo les puedo decir que todo lo que yo sé ahora y lo que yo hago es gracias a lo que Dios me enseñó personalmente, ¿no? Nosotros salíamos todos los días sábado a las 5 de la tarde. Había una niña que era más grandecita, que tenía como 12 años. Ella llevaba el bombo, ella tocaba, porque yo no sé tocar instrumentos. Ella tocaba y los niños escuchaban y empezaban a salir. Al comienzo salía con mi bolsita de caramelos y les regalaba con mi invitación. Y poco a poco así los niños empezaron a venir al anexo. Al comienzo tanta era mi vergüenza que empecé a fabricar títeres para yo poder esconderme detrás de los títeres y ellos no me puedan ver. Pero yo atrás del titiritero trataba de soltarme y de dar mi clase y hacer que la palabra del Señor llegara a sus corazones. Eso era el comienzo, pero ya poco a poco el Señor me ayudó a soltarme un poco más y empecé a hacer las clases. Empezábamos a hacer actividad en el anexo para poder comprarles sus cositas, para hacer una escuelita muy bonita para ellos. Dios empezó a darnos ideas y de ahí poco a poco yo me di cuenta que no solamente eran los niños que empezaban a escuchar, sino que los padres empezaron a hablar conmigo. Y yo nunca he sido buena para hablar con adultos, pero el Señor me daba palabras. Recuerdo que un día fui a la casa de un niño, donde ese niño tenía bastantes problemas, y me acuerdo que dos personas adultas estaban afuera. Me parece que eran los hermanos de este niño. Y el esposo le decía a la esposa: oye, fea, le decía. Y ella estaba avergonzada, ¿no? Por la manera en que le trataba a su esposo. Entonces yo empiezo a hablar con él y le digo: no debes tratarle así, ella es tu esposa. A ella, a la mujer, uno debe tratarle como un vaso frágil, le decía. Y yo veía cómo esa joven me miraba y no solamente era la vergüenza, sino que ella entendía que las palabras que yo le decía a su esposo le daban valor a ella. Que era lo que Dios quiere para ella. Y recuerdo que cada vez que venía a recoger este niño, ella me miraba y había un respeto ahí. Y yo veía cómo Dios empezaba a hacer todo. Yo solo me ponía a orar y yo le decía, siempre le decía: Señor, tú sabes que yo no sé nada, ayúdame, yo no quiero quedar en ridículo, porque a veces yo me bloqueo, a veces yo me pongo tímida. Y me acuerdo que habían dos gemelitas ahí que
siempre venían con su maquillaje y eran bien desobedientes, pero ellas se pegaron mucho a mí. Entonces yo no entendía el porqué de su comportamiento, pero después descubrí que su padre era alcohólico y que era un hogar muy problemático. Y ellas siempre me buscaban, hermana, hermana. Entonces ellas empezaron a traer a sus amigas y así. Y el Señor empezó a hacer cosas maravillosas. Me acuerdo que un tiempo tuve un ataque satánico terrible en la iglesia porque había una endemoniada que todo el mundo me decía, Mireya, esa persona se la ha agarrado contigo porque te mira con odio. Y no solamente eso, empezó a mandarme mensajes al celular amenazándome con los niños. Yo sabía de qué niños me hablaba, pero yo me ponía a clamar y yo decía, bueno, si el diablo quiere con estos niños, entonces yo no se lo voy a permitir. Me puse a ayunar más días y el Señor empezó a hacer cosas muy bonitas en el anexo. Vi cosas muy preciosas. Y recuerdo que la sierva me dijo, hijita, todo lo que has aprendido acá, ahora lo vas a llevar al otro anexo donde te voy a llevar. Y me acuerdo que me puse a llorar porque el Señor me había capacitado en ese lugar, me había puesto un amor único hacia cada uno de los niños que conocía ahí. Y con mi mamá fuimos a recoger nuestras cosas porque ya debíamos salir de ahí. Y cuando llegamos al anexo, encontramos la cartera de estas gemelitas. Y cuando la abrimos esperamos encontrar el maquillaje. Pero cuando abrimos la cartera, lo que encontramos fue un Nuevo Testamento. Nosotros esperamos encontrar un maquillaje, pero encontramos una Biblia. Y yo sé que eso fue Dios. Sé que Dios había trabajado en esa familia, en todas las familias que conocimos ahí. Sé que Dios había sembrado una semilla. Y toda la palabra que nosotros podamos decir nunca cae vacía, sino que Dios hace la obra. Y a veces nosotros nos centramos en los adultos y nos olvidamos que los niños también tienen necesidad, que muchos son violados, que muchos son golpeados, maltratados, tanto física como psicológicamente, y a veces no prestamos atención a que ese niño que se está formando más adelante por los traumas puede ser una persona problema para esta sociedad. Y pensamos ganarnos media vida en vez de ganarnos una vida completa con esos niños que tienen la disposición de buscar al Señor con todo su corazón porque tienen un corazón puro. Así que hermanos, yo les insto en esta noche a que puedan también prestar atención a esos pequeños, y si Dios ha puesto en tu corazón un llamado especial hacia los niños y tú dices, no, yo no puedo, yo no sé hablar, bueno, si tú no sabes hablar, yo peor, yo no sé nada. Pero el Señor te va a capacitar así como Dios lo hizo conmigo. Y bueno, ese es mi corto testimonio, hermanos. Espero que haya sido de edificación para ustedes y que Dios me los bendiga mucho.